Hermanos, Dios los bendiga a todos. Los saludamos con todo el amor y con todo nuestro cariño en el Señor, desde la iglesia de Weston en los Estados Unidos, aquí con nuestros hermanos, que nos sentimos tan felices de compartir este momento tan precioso, compañía de nuestra hermana María Luisa, y a todos los hermanos. Qué felicidad tan grande podernos dirigir a los hermanos que están en tantas naciones del mundo. Les vamos a dar un aplauso a nuestros hermanos. Vamos a saludarlos en todos los continentes, los 5 continentes, gloria a Dios. Están en diferentes horarios, bueno, en fin, todo tan maravilloso, pero lo cierto y lo verdadero es la palabra viva de Dios y el Dios viviente en medio de nosotros. Estamos delante de un Dios real, de un Dios poderoso, de un Dios que nos escucha y de un Dios que amamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Gloria a Él para siempre. Y le vamos a dedicar este culto de predicación, de enseñanza, con todas las fuerzas de nuestro ser, porque lo amamos, porque queremos agradarlo, porque queremos que Él se sienta feliz, complacido, y Él ha tenido esa misericordia de nosotros y por eso lo adoramos con todas nuestras fuerzas. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te amamos, te damos honor, te damos exaltación, te damos honra. Señor, magnificencia, oh Dios, tú eres grande, bueno, poderoso, eterno, magnífico, maravilloso, poderoso, inigualable, misericordioso, Dios de perdón, Dios que nos limpias, que nos transformas, que nos das oportunidades, que limpias nuestra vida. Cada día quitas de nuestra vida las fallas y nos limpias, Señor, y nos ayudas a entender lo espiritual, a valorar lo espiritual y a comprender, Señor, que estamos en el camino de vida eterna, que lo más importante para el ser humano es la salvación de nuestras almas. Por eso, Señor, vamos a cantar a tu nombre, vamos a cantar himnos, coros, vamos a alegrarnos, Señor, vamos a darte las gracias una y otra vez. Gracias, 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 Señor. Te vamos a honrar. Vamos a disfrutar de la enseñanza de tu hija, nuestra hermana María Luisa, y en ese momento vamos a abrir nuestros oídos, nuestro corazón y desde ya también la puerta de nuestro corazón para que tú vengas y habites en nosotros y para que cenemos contigo, porque hoy estamos ante un auténtico banquete espiritual. Tú nos vas a dar comida espiritual. Qué bello, qué hermoso, tú nos vas a dar bebida espiritual y nuestra sed va a ser saciada. Aleluya, gloria a Dios, cuánto te amamos, Señor, cuánto te adoramos, cuánto te bendecimos. Recibe, Señor, esta reunión que es para ti con todo nuestro amor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Altísimo. Vamos, hermanos, a leer en el libro de Isaías, en el capítulo número 55, leamos a partir del versículo número 6. Isaías 55, versículo número 6, una invitación muy hermosa a la humanidad para que busque de Dios, para que el ser humano, en tanto que haya oportunidad, se acuerde del Señor y esté con su corazón abierto para Dios. Gloria al Altísimo. Dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser ¿qué? Hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Sigo leyendo, pero leamos todos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros, ¿qué? Pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será. Este versículo es muy importante, obsérvenlo, es muy bonito, porque es verdad que Dios nos habla en la iglesia y su palabra viva es eficaz porque siempre se cumple, gloria al Señor. Y Dios habla y su palabra no muere. Cuando usted escucha al Espíritu Santo en profecía, esa palabra sigue viviendo, gloria al Señor. O cuando vienen unas palabras de la profetisa del Señor, nuestra hermana María Luisa, esas palabras siguen viviendo, gloria a Dios. Entonces es así, leámoslo, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y esto es verdad, pues lo acabamos de vivir durante la semana que acaba de finalizar. Hemos vivido nosotros algo realmente donde se cumple esto que leímos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, ¿qué? Vacía. Con ocasión del huracán Milton, que pues es un huracán, era un huracán muy, muy grande, muy fuerte, muy potente. Nuestra hermana María Luisa profetizó que Dios estaría guardando a todos sus hijos, que el huracán se debilitaría. Gloria al nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios. Y que no pasaría, digamos, a su pueblo lo protegería. Y efectivamente, hermanos, pues era un huracán muy, muy potente, y el huracán se debilitó. El huracán, de otra parte, no afectó directamente a ninguno de los hermanos de la iglesia. Y también las edificaciones de la iglesia, o donde funciona la iglesia, por ejemplo, hay una de nuestras iglesias en la zona afectada, hay 5 templos, hay cinco de nuestras iglesias, y allí viven, por supuesto, los hermanos en esas zonas, y en una de ellas, que es la iglesia de Fort Myers, allá, comenta el pastor que vino un tornado, pero el tornado hizo presencia a 50 metros de nuestra iglesia. Entonces, eso todo está controlado y dominado por el Todopoderoso. Es indiscutible. Y le damos la honra, la gloria, la admiración y la veneración a nuestro Dios, porque lo tenemos a Él, hermanos, y hay que amarlo y hay que seguirlo con todo el corazón. Y tenemos que entregarnos a Él, como leíamos ahora. Buscad a Jehová mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. Mientras podamos hallar al Señor, busquemos al Señor, porque ya tuvimos la experiencia de la pandemia y pues esa fue una gran lección para la humanidad. Ahora, cuando se presentan estos fenómenos naturales, lo que hay que hacer es entregarnos a Dios. Pero bendito el Señor, que Él está con nosotros. Y bendito nuestro Dios, porque toda la iglesia estuvo orando. Porque hay que ver también cómo los hermanos de los diferentes países estaban orando por sus hermanos aquí en los Estados Unidos, y eso es precioso. Y eso Dios lo premia, y eso Dios lo bendijo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a cantar un himno muy precioso que nos invita a entregarnos a Dios, a amarlo, a seguirlo, a imitarlo, que se denomina
he consagrado a mi Jesús, que es el himno número 82. Con todo el corazón le vamos a cantar al Altísimo. He consagrado a mi Jesús mi vida y mi amor, y al cargar aquí mi cruz me ayuda el Señor. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. En toda lucha tengo luz, Jesús conmigo está. No temeré llevar la cruz, su gracia me dará. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. Con sufrimientos mi Jesús compró mi salvación, muriendo allá en una cruz me dio consolación. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. Te amamos, Señor. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios, que lo adoramos con todo el corazón. Grande es el Señor. Dios hizo también otro milagro maravilloso en un país donde hay guerra en este momento, y testificaba en estos días un hermano que vive allí que a su esposa le sobrevino una situación en su pie, se le dobló el pie, creían que era una fractura, pero a ella la dejó imposibilitada, ya no podía caminar, y comenta el hermano que él fue con su esposa al hospital y como están en guerra, pues no la pudieron atender y la enviaron otra vez a la casa, y que cuando iban de camino a la casa, ella con el dolor, en fin, en un semáforo se detuvieron en una luz, y en ese momento empezaron a sonar las alarmas que se activan cuando hay misiles, y era que venían los misiles, y todas las personas corrían y comenzó la evacuación. Cuando suena la alarma, todos tienen que ir a buscar un refugio para protegerse de los misiles, y el hermano de la iglesia pues iba a correr, pero en un momento se acordó que la esposa no podía moverse. Entonces ella le dijo: ve y busca un refugio y sálvate, porque yo aquí ya estoy en las manos de Dios. Y él le dijo: no, yo no te dejo a ti, aquí hasta la muerte juntos, yo me quedo contigo y pongámonos a orar. Y dice que explotaron los misiles cerca donde estaban ellos, cayeron sobre los vehículos los misiles, pero que a ellos no les sucedió absolutamente nada. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Ellos tenían promesa del Espíritu Santo, que estarían pasando por situaciones difíciles, pero que siempre los libraría, que siempre los guardaría, que oraran. Y eso fue lo que ellos hicieron y confiaron en Dios. Y ahí está ese premio maravilloso. Es algo que nos enseña mucho, el amor a Dios. Vamos a cantar otro himno, el himno número 79. La senda es estrecha, la senda es estrecha. Bueno, nosotros estamos aquí en esa senda, gloria a Dios.
cruces fue, borrado el pecado está. Hoy canto feliz, aleluya, y voy feliz al dulce hogar. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo, la sigo, la senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Mi vida fue cruel desilusión, mi amigo constante hallé, más luz y muy grato consuelo hallé en mi buen Salvador. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo, la sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Ya no más luto ni cruel pesar, cual nubes huyeron ya. Al cielo yo miro gozoso, doy gloria, gloria sin fin. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo, la sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Poderoso, santo es el Señor. Cuán hermoso nuestro Dios. Presentamos la iglesia del Señor. Ustedes, después de que finalice la predicación de nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la iglesia, con quien comenzó la iglesia del Señor en Colombia hace ya más de 50 años, que en el libro Vivencias ustedes pueden encontrar la historia de la iglesia, cómo comenzó y todos los beneficios que hoy en día nosotros disfrutamos. Que a nosotros nos quedó fácil, pero a nuestra hermana María Luisa no fue fácil. Ella empezó sola y con 3 personas más, y ya hoy en día somos miles por todo el mundo y todos nos beneficiamos. Pero quien tuvo que luchar fuerte fue la hermana. La hermana sí luchó fuerte porque nuestra hermana empezó a hablar de los dones espirituales. La gente no creía que Dios hablaba, no creían que Jesucristo era el mismo ayer, hoy, por los siglos, no creían. Bueno, y el paso del tiempo ha demostrado que nuestra hermana es una auténtica elegida de Dios. Gloria al Señor, y que nosotros somos los directos beneficiarios. Y nosotros sí gozamos y disfrutamos de las maravillas de Dios, y a la hermana fue a quien le tocó trabajar duro, difícil. Entonces no se nos olvide nunca eso. Bueno, gloria al Señor. ¿Si han visto todo el material que está en YouTube? ¿Sí lo han visto? Bueno, usted coloca ahí en YouTube IDMJI, que son las iniciales de la iglesia, y ahí le sale una cantidad de material hermoso. Le salen las enseñanzas, le salen, encuentran ahí también las meditaciones, que las pueden encontrar en el canal de nuestra hermana María Luisa de YouTube también, que es María Luisa Piraquí Oficial. También, bueno, hagamos memoria, ¿qué encontraron esta semana de meditaciones? ¿Qué encontraron? Hay una meditación preciosa que la vieron más de 500,000 personas. ¿Sobre las qué? Bueno, hay una de sanidades, que yo vi una de sanidades. ¿Quiénes vieron las de sanidades? Ese video es precioso. La hermana María Luisa habla de las sanidades, habla del desgaste del cuerpo humano. Es precioso. También ya hoy está publicado uno del don de discernimiento de espíritus. Es un preciosísimo don. Entonces, estar actualizados, ¿de acuerdo? ¿Ya vieron los testimonios también? Tan preciosos los testimonios de la semana pasada. Y unos testimonios hermosos también. Y de ahí para atrás usted encuentra más de 1000 testimonios. Para que los compartan con sus amigos, con muchas personas que quieren conocer a Dios.
Y seguramente todo lo que pasa hoy en día en el mundo, todo este ambiente de conflictos, de naciones contra naciones, de huracanes, de fenómenos naturales, todo eso es para que la gente busque a Dios mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Entonces nosotros, bienaventurados que ya estamos con el Señor, gloria a Dios. De modo que consultar ese material, ¿de acuerdo? Saquemos ese tiempo en el día, son 10 minutos, 15 minutos. Ustedes no se imaginan cuánto nos va a llenar el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor para darle las gracias por todas sus bondades. Estamos tan agradecidos. De verdad que la vida es corta para pagarle a nuestro Dios, para retribuirle todas las maravillas, todas las grandezas, todas las inmensidades que Él nos da. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, Señor. De verdad, Dios nuestro, que estamos anonadados, asombrados, admirados. Sobre todo de saber que tu palabra se cumple, que tu palabra vive, que tu palabra es eficaz y sobre todo también que tú nos escuchas las oraciones, porque no hay sensación más hermosa en la vida que ver que tu palabra se cumple y que ver que tú nos escuchas. Señor, eso es incomparable y por eso estamos agradecidos inmensísimamente contigo, Señor, sin límite, y deseamos, Señor, ser así gratos y ser fieles contigo. Gracias, Señor. Te pedimos también bendigas la ofrenda y los diezmos en este momento, Señor, para que podamos predicar el Evangelio, para que tu palabra vaya y se extienda por todas las naciones. Y, Señor, tú quite los obstáculos que impidan que tu palabra fluya por las naciones y que esto sea una realidad como tú lo instruiste. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, vamos a cantar coros. Vamos a cantar inicialmente el coro 107. Despiértame, Señor Jesús, porque eso es lo que necesitamos. Que el Señor nos despierte cada día más y más. Aunque estamos despiertos, queremos que nos despierte más con su poder, ¿de acuerdo? Y que mande el fuego de su Espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Altísimo. Bueno, estamos tan felices con nuestro Señor. Estamos muy emocionados
cómo no emocionarnos con toda su manifestación. Por último, vamos a cantar el coro 23, un rayo de luz. Y eso también lo necesitamos, que venga cada día esa luz del Señor Jesús. Y esa luz también que recibimos en las enseñanzas, cada día, cada domingo, gloria al Señor. Esa luz del conocimiento, esa autoridad y esa forma de enseñar de nuestra hermana María Luisa, que es luz para nuestra vida y es lámpara continua, y así debemos verlo, gloria al Señor. Espiritualmente significa comer y beber de ese alimento espiritual precioso que está en la Biblia y que es el Evangelio del Señor y su doctrina maravillosa, en profundidad, aleluya. Número 23. Del cielo cayó, un rayo de luz del cielo cayó, en vida de Pablo, en vida de Pablo, en vida de Pablo, que lo transformó. Aleluya, aleluya, Señor, yo te pido que mandes el rayo potente y divino, tu santo poder, y yo diré amén. Siempre amén, y yo diré amén, para siempre amén. Un rayo de luz del cielo cayó, un rayo de luz del cielo cayó, en vida de Pablo, en vida de Pablo, en vida de Pablo, que lo transformó. Aleluya, aleluya, Señor, yo te pido que mandes el rayo potente y divino, tu santo poder, y yo diré amén, para siempre amén, y yo diré amén, para siempre amén. Maravilloso es el Señor, gloria a Dios. Vamos a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Gracias, gracias. Señor, me les bendiga a todos en el día de hoy. Que cada día más, cada día que pasa, que nosotros recibamos lluvia de bendiciones de parte de nuestro Dios. Porque cada día que pasa, nosotros debemos serle fieles a Él. Amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amar a nuestro Dios, así como Él exigió que había que amarle sobre todas las cosas. Y la principal cosa, pues, somos nosotros mismos. Así que, como nosotros lo somos fieles y lo amamos y le seguimos, pues Él también es fiel con nosotros y nos bendice y nos guarda, nos protege. Y gracias le damos al Señor por esas bendiciones. Gracias porque Dios nos puso en este camino, porque nosotros todos somos privilegiados. Que Dios nos haya puesto en su camino. Nosotros, ¿qué hicimos? Nada hicimos, ningún mérito en nuestra vida para que Dios nos haya mirado con ojos de misericordia y el Señor nos tenga aquí en su presencia. Porque esas son sus promesas, eso que leímos de Isaías 55, que dice que el Señor está tan cercano que debemos de buscarle porque Él está muy cercano de nosotros. Gracias le damos a nuestro Dios porque Él es el dueño del universo y el que lo gobierna. Pueden sentarse en el día de hoy y vamos a
como siempre, a deleitarnos leyendo la Biblia. Y estamos leyendo los evangelios. El evangelio de Mateo. Y hoy nos corresponde leer en Mateo capítulo 7. Y ahí encontramos mucha riqueza espiritual. Encontramos la respuesta de lo que Dios hizo, o como una conclusión también, de lo que Dios le dijo a Moisés, de aquellas promesas que Dios le hizo a Abraham y luego a Moisés, cuando Dios formó su pueblo y las leyes las entregó a Moisés para que su pueblo, que él había elegido, cumplieran al pie de la letra todos los mandamientos, todas aquellas reglas, órdenes, preceptos, mandamientos, leyes que el Señor allí le dio a Moisés. Y el Señor hacía esa promesa que todo aquel que cumpliera todo esto, pues tendría vida. Pero el Señor no estaba hablando tanto de la vida física, sino de la vida eterna. Y es así como nuestro Dios vio que el pueblo no comprendió, la ley no la comprendió, porque el Señor sí había puesto, en la antigüedad puso profetas y maestros también para que enseñaran la ley, pero ellos no comprendieron la parte espiritual profunda, el contenido profundo de aquellos mandamientos que Dios les había dado. Y ellos se inclinaron a lo literal, a entender literalmente y a cumplir aquellas cosas físicas, materiales, como las más sencillas, según el poder humano. Lo más sencillito lo hicieron, pues según nosotros leemos en la historia. Pero abandonaron y dejaron lo principal, las virtudes, aquellas cualidades morales, aquellas virtudes que había que cumplir también con lo físico, con lo material, una cosa con la otra. Y que eso era lo que más el Señor reclamaba por parte del pueblo. Él quería un corazón que le amara, corazones que le amaran, que se humillaran, que lo alabaran, le glorificaran, que obedecieran, cumplieran sus mandamientos. Él quería esos corazones. Pero pues el Señor no encontró esos corazones, porque le dio libertad al ser humano para que ellos tomaran sus decisiones y les puso el camino, los dos caminos se los puso por delante al pueblo y les dijo: anden por este camino porque las bendiciones son estas, pero si no obedecen, entonces este otro camino será el que les espera, de las consecuencias de la desobediencia. Y es así como pasan los siglos, los años, y el Señor en su misericordia ponía a los profetas para hablarnos, para hablar promesas al futuro. Y el Señor siempre decía: en los postreros días, por boca de sus profetas. Y hablaba y hacía una serie de promesas maravillosas para el futuro, para los postreros días. El Señor Jesucristo vino en ese tiempo, en esos postreros días, vino el Señor. Y Él vino a cumplir la ley al pie de la letra, como Dios quería, y también a enseñarla, a explicársela al pueblo. Y una vez que Él terminó su trabajo de explicar la ley, de enseñar la ley y ponerla en práctica, es cuando el Señor ya dice: pues como ya está todo acabado, todo está hecho, todo está realizado, ahora sí ya es el momento que la ley ya desaparezca como un método de salvación o de vida eterna. Y comenzará una nueva etapa, que era lo del reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación, que siempre enseño esto,
y que yo ya sé que ya hay muchos maestros y maestras que saben también la palabra y que pueden un día estar allí también al frente enseñando. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas recientes, personas que se añaden a la enseñanza y ellos necesitan aprender desde el principio. Como pueden ver, mis queridos hermanos, hermanas, que aquí esta escuela nunca nadie se va a graduar. Nadie se va a graduar. Van a salir maestros y maestras, pero no con un grado, con un título. Porque siempre habrá que enseñar todos aquí los grados. El kinder, el prekinder, ¿no? El preescolar. Todo eso hay que enseñarlo todas las veces y llegar a lo profundo para los maestros. Pero de todas maneras nosotros siempre nos consideramos que somos niños delante de nuestro Dios. Nosotros no nos consideramos adultos sino niños. Pero niños también con una madurez en nuestra manera de pensar, de actuar sabiamente, pero con ese corazón de niño de que siempre estaremos aprendiendo. Por lo tanto, yo pienso, hermanos, que yo nunca me he cansado de leer la Biblia. Yo siempre leo la Biblia y leo, y siempre me deleito. Y siempre está ahí el Espíritu Santo. Yo creo que a ustedes también les pasará igual, que no se van a cansar de leer la Biblia. Y nunca nos cansaremos, sino siempre estaremos meditando, porque esto de una u otra manera también es la forma de alabar y de glorificar y de honrar a nuestro Dios. Por eso, entonces, ustedes me oirán decir lo mismo todas las veces. Siempre lo diré y siempre la gente estará allí lista para aprender. Así que hoy con mucho gozo seguiremos leyendo para mirar cómo fue que el Señor le enseñó al pueblo de Israel en la antigüedad, les enseñó la ley de Moisés. Y nosotros también de hoy aprendemos porque la ley es el mismo reino de los cielos. Los mandamientos del Señor jamás caducaron, jamás caducan. Los mandamientos del Señor siguen vigentes desde aquella época que Dios se los dio a Moisés hasta el día de hoy y por siempre. Serán los mandamientos del Señor. Y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios, que nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Mateo capítulo 7. Entonces dice el Señor, seguía con su enseñanza. Tengamos en cuenta que el Señor se hacía en cualquier lugar para enseñar. A veces el Señor iba a una sinagoga, a veces lo hacía en la calle, en las plazas, en la orilla del mar o en un monte. Cualquier lugar el Señor se iba a enseñar su palabra, a enseñar la ley de Moisés, a explicarla. La cumplía y daba ejemplo y le enseñaba al pueblo cómo era que había que cumplir la ley. Y dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido también a ti. Esto estaba en la ley. En la ley de Moisés, Dios le había dicho a Moisés, enséñele al pueblo que nadie debe convertirse en juez de sus hermanos. Ninguno debe ser juez de sus hermanos, porque el que se crea juez de sus hermanos, mírese él primero, mire sus defectos, mire su vida, mire su testimonio, para que sea capaz de ir a juzgar. El único que juzga es Dios, porque los seres humanos, nosotros no sabemos, no tenemos el poder para saber lo que hay en cada corazón, en cada ser. Y no tenemos la capacidad también para saber si éste hizo mal o hizo bien y cuál es el castigo que merece. Entonces, por eso,
en aquel tiempo el pueblo, aunque Dios había dicho que no se convirtieran en jueces unos con otros, sin embargo ellos lo hacían y había mucha injusticia en el pueblo por causa de la infracción de este mandamiento de no juzgar a la ligera. En ese tiempo encontramos por ahí un caso que eso lo vamos a leer cuando ya nos corresponda la lectura. Cuando juzgaban a una mujer porque la habían encontrado en el momento del adulterio. Y en la ley de Moisés decía que toda mujer que fuera sorprendida en el adulterio, que tendría que ser apedreada, eso lo decía la ley. Y ellos entonces le llevaron al Señor Jesús una mujer y le dijeron, fue sorprendida en adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrear. Y el Señor le decía, ustedes están juzgando a esta mujer. La están condenando a pena de muerte. Pero el Señor pensó, estos tienen otros pecados escondidos, cada uno tiene su pecado escondido. Seguramente voy a tener que sacarles a la cara su pecado. Por eso el Señor, en su sabiduría, les dijo a ellos, dice, el que crea y se sienta que no tiene pecado, que anda sin mancha, sin pecado delante de Dios, láncele o tírele la primera piedra. Esa fue la forma que el Señor juzgó ahí delante de ellos para enseñarles cómo ellos tenían que ir a juzgar a esta mujer y ellos mismos no se juzgaban sus pecados ocultos que tenían. Es por eso que el Señor procedió de esta manera tan sabia y dice que cuando el Señor se levantó a mirar a ver los que la acusaban a esta mujer, no había nadie. ¿Dónde estaban los que te acusaban, mujer? No, se fueron, no están. Le dice el Señor, yo tampoco te voy a condenar, pero sí te digo que no vuelvas a pecar. No vuelvas a hacerlo, no peques más, vete. Ahí estaba el Señor poniendo en práctica ese mandamiento de la ley de Moisés. No juzguéis a la ligera. No juzguéis a tus hermanos, porque tú mismo también tienes muchos pecados, muchas faltas que corregir. Y por eso el Señor le decía, si usted juzga, con ese juicio suyo tú serás juzgado también, porque te van a decir, estás haciendo esto y aquello que no es debido. Eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, estaba enseñando aquí sobre el juzgar. Y en el verso 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que ya dijimos. Él estaba juzgando a una persona, pero él no tenía en cuenta que él también tenía otros pecados y que por esos pecados podría ser juzgado también. Y en el 4, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar esa paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo una persona sin tener autoridad moral va y juzga o trata de corregir y de enseñarle al otro que porque es sorprendido en el pecado, en la falta, y él le va a corregir y a decirle, ¿y tú por qué estás cometiendo este pecado? Si aquí la Biblia dice, el mandamiento del Señor dice aquello. Entonces él está ahí tratando de enseñarle, pero como él tiene su pecado también, no tiene autoridad moral para ir a corregir, a enseñar. No tiene autoridad moral. Como podemos ver nosotros, tenemos que aprender que si nosotros vamos a juzgar o que si vamos a corregir a alguien, a corregir cuando vemos que alguien está cometiendo una falta, un error, y le corregimos, ¿y usted por qué hace eso? A Dios no le agrada que usted esté haciendo eso, pero yo no miro lo que yo estoy haciendo.
entonces no tengo autoridad moral, es muy probable que esa otra persona no me va a respetar, no me va a obedecer. Por el contrario, seguramente me va a echar en cara mis cosas también, mis debilidades o mis pecados o lo que haya visto en mí. Seguramente los espíritus que están ahí al tanto, porque el enemigo está ahí al tanto acechando a la gente, conociendo, entonces le dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Así como lo que leímos en Hechos de los Apóstoles, cuando Simón el mago, creo, estaba reprendiendo demonios y echando fuera demonios porque vio que los apóstoles reprendían los demonios. Entonces él dice, yo también voy a reprender demonios, yo también voy a hacer lo mismo. Y le dice, bueno, por el Jesús de Nazaret, que cree Pablo y yo voy a echar, salga de ahí, deje libre a esa persona. Empezó a reprenderlo. Entonces el demonio que estaba en el personaje le dice, yo conozco a Pablo, sé quién es Jesús también, pero a ti, ¿quién eres tú? Y dice, eres un pecador, eres más pecador que aún el que estás reprendiendo, al que estás juzgando y reprendiendo. Tú tienes más pecados. Y dice que esos demonios le dieron pues una paliza, se puede decir, o bueno, fue agresivo contra este personaje, que de tal manera que huyó desnudo de todo lo que le hicieron los espíritus malos, porque conocían que él no tenía autoridad moral, porque tenía pecados, y entonces estaba allí reprendiendo, juzgando a otro. Entonces el demonio, los espíritus vinieron contra él y fueron agresivos, y esta persona le fue muy mal en ese momento por no ser sincero. Eso es lo que nos puede suceder a nosotros los humanos. Nosotros los humanos, para que la gente escuche nuestra enseñanza o nuestra reprensión o nuestro consejo o nuestra orientación, tenemos que dar buen ejemplo, buen testimonio, tenemos que tener esa autoridad moral para que ellos nos escuchen y nos obedezcan. Eso sería una cosa. Por eso el Señor Jesús, como vio que todos tenían pecado, dijo, el que no tenga pecado, tírele la piedra a esta mujer. Y así yo diría que tiene razón de estar juzgando. Pero todos estaban en pecado. No había esa autoridad moral para enseñar, para corregir. Eso no significa que el Señor nos haya prometido a nosotros. En el Evangelio el Señor nos ha prometido, dice que cuando nosotros nos convertimos a Dios de corazón y somos sinceros, dice que el Señor nos da poder y facultades y autoridad para que podamos enseñar a otras personas y les enseñemos y los corrijamos, los amonestemos para que anden por el camino recto, por el camino del bien, y el Señor nos va a respaldar, y entonces estas personas nos escuchan, nos oyen y nos obedecen. Eso es también lo que sucede. Por eso tenemos que andar bien con nuestro Dios, para que no vayamos a convertirnos en personas que juzgan a la ligera, pero que también tenemos el pecado oculto ahí. No, tenemos que tener autoridad para poder enseñar, corregir y amonestar. Eso se puede, pero hay que vivir la vida santa y recta. El Señor Jesús decía, el que no tenga pecado, lance la primera piedra. Así sucedió. Entonces nosotros comprendemos que nosotros sí podemos convertirnos un día en padres, madres de las personas, en enseñarles, amonestarles. Nos podemos convertir en ancianos o ancianas de la iglesia para enseñar, para amonestar, para corregir, para enseñarle a la gente reciente la buena manera de vivir. Y entonces Dios nos va a respaldar porque ve que nuestro corazón es limpio. Amén. Entonces ellos nos van a oír y podemos enseñarles. Bien. Seguimos aquí. Cuando el Señor está aquí haciendo la crítica, porque eran personas que tenían pecado juzgando a los otros. En el 5 dice, saca primero la viga de tu ojo, es decir, arrepiéntate, vive una vida santa, recta, para que así tú puedas ver bien y puedas sacarle el defecto o la debilidad a la otra persona. Y en el 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto es un verso como muy suelto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos.
no sea que las pisoteen y se vuelvan y ellos despedacen. Aquí da a entender es que la palabra del Señor, las bendiciones de Dios, lo de Dios es para darlo o impartirlo a personas que nos escuchen, que quieran oír de Dios, que quieran aceptar de las cosas del Señor, que quieran aprender. No deis las perlas a los puercos, lo santo a los perros, porque los perros las despedazan, porque es gente incrédula, rebelde, necia, impía. A esas personas nosotros no debemos ni siquiera hablarles de Dios ni decirle, mire, tenga paciencia, por favor, mire que Dios quiere bendecirlo, y el otro pues nos puede hasta agredir con un puñetazo, decirle yo no creo en nada ni en nadie. Esos son los perros, esos son los puercos que menosprecian la palabra de Dios, y por lo tanto no se puede enseñar a esas clases de gente a hablarles de Dios, sino que andan vociferando contra Dios y hablando en contra de todo lo que se relacione con Dios. Entonces a esas personas se deja que hablen y uno no les va a decir nada, nada les va a decir. Se calla uno y los deja que vociferen. Eso es lo que significa que no hay que darle lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos para que no las vayan a despedazar. La palabra del Señor. Eso es un verso suelto que realmente no tenía como que ver con lo que estábamos leyendo del juzgar a los demás. Seguimos adelante aquí en el verso 7. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios enseñaba en la ley la oración. Enseñaba al pueblo que ellos tenían que orar y pedirle a Dios bendiciones. Pedirle a Dios la salud, las bendiciones materiales. Había que orar y pedirle al Señor. Había que confiar en un Dios en espíritu y en verdad. Había que hacerlo. Eso lo enseñaba la ley. Pero para nosotros hoy el reino de los cielos también sigue igual. Pedirle a nuestro Dios, porque Él está ahí muy cerca de nosotros y Él nos va a escuchar, pero eso sí, ¿cómo vivimos delante de Él? ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra vida tiene que ser una vida recta, una vida santa delante de Él para que Él nos escuche. El verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gloria al Señor, la promesa que tenemos aquí de nuestro Dios. La promesa que tenemos de nuestro Dios, que nuestra oración llega ante la presencia de Él y que Dios nos escucha, que Dios nos oye y Él nos guarda y nos protege. Yo oré al Señor, yo me arrodillé y le oré al Señor y le hablé sobre lo de los huracanes, porque yo veo que realmente la Florida es azotada por huracanes cada año. Y yo le oré al Señor y le pedía, porque cuando dan las noticias, yo oro al Señor y el Señor me dijo, no te preocupes, yo voy a guardar a los míos. Guardaré a mis hijos, a los que me siguen, a los que me aman. Los protegeré. Otras cosas me dijo el Señor que me las reservo. Y eso yo lo creo. Confío en el Señor. Confié en el Señor. Yo no dudo. Pueden decir todo lo que digan en las noticias, pero yo creo y confío en lo que ya Dios me dijo. Entonces, nuestro Dios está tan cerca de nosotros y Él aquí lo promete. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide pescado le va a dar una serpiente? ¿Cuál padre de familia va a hacer eso con sus hijos? Ninguno. Nuestro Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, sus criaturas. Somos de Él. Y Él nos ha hecho estas promesas. Debemos confiar en Él. Ser precavidos, pero hay que confiar y hay que creerle.
Y aquí el Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuando dice, si vosotros siendo malos, da a entender el Señor, si ustedes que están cometiendo pecado y ofendiendo a Dios, y ustedes les dan buenas dádivas a vuestros hijos porque los aman, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A los que le pidan, porque el Señor nos ama. Pero porque nosotros amamos a nuestro Dios y seguimos su camino y queremos agradarle en todo. Ese es el beneficio que tendremos por parte del Eterno, del Creador. Dice el 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo dice aquí que todo lo que el Señor Jesús está enseñando aquí al pueblo y a sus discípulos era la ley, explicando la ley? Aquí estaba el Señor hablando de la ley. Otras personas dicen que no, que esto ya es evangelio y que porque aquí no dice, que porque en el Antiguo Testamento no dice así de esta manera, que entonces aquí en el Nuevo dice. Pero si nosotros nos ponemos a leer en profundidad la palabra del Señor, los mandamientos cuando Dios se los dio a Moisés, ahí encontramos todo esto que el Señor, en otras palabras, le habló a Moisés para enseñarle al pueblo. Enseñó al pueblo que oraran, que confiaran en Dios, que buscaran a Dios, que Dios no los iba a desamparar. El Señor dice, no, cuidado con las venganzas. Aquí el verso 12, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, dice, también hagan ustedes con ellos. Si ustedes quieren recibir el bien de la gente, usted hágale el bien a la gente para que reciba el beneficio también. Dice, esto es ley, esto es la ley, esto es la ley de Moisés, estos son los profetas, todas estas enseñanzas, bendito el Señor. Y aquí en otra enseñanza hermosa en el verso 13, le dice, entrad por la puerta estrecha. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Eso es la ley de Moisés. El Señor le decía a Moisés, dígale al pueblo que cumplan todos mis mandamientos, que no deben dejar una tilde, una coma que no se ha cumplido en la ley, que lo cumplan todo. La puerta es estrecha, sí, es difícil. Hay muchas cosas que les parece que serán difíciles, pero para los obedientes y los que aman el nombre del Señor, para ellos no va a ser difícil cumplir. Entonces la puerta ya no se hace tan estrecha. Estrecha para el desobediente, para el necio, pero para el Hijo de Dios la puerta no es estrecha. Entonces dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Muchos son los que van a la perdición. ¿Pero por qué? Porque capricho, por necedad, por rebeldía, porque no quieren someterse a buscar a un Dios vivo, a un Dios de poder, porque no quieren agradar a nuestro Dios, sino que quieren satisfacer sus propios cuerpos, sus propias vidas, sus propios corazones, sentimientos, quieren satisfacerse. Y entonces quieren hacer las cosas a su manera, disfrutar del mundo, vivir el mundo, el placer y hacer toda clase de pecado porque eso es lo que les produce placer. Entonces el Señor dice, para ellos la puerta sí es estrecha, por ese capricho y esa rebeldía, por esa incredulidad, porque no se acuerdan que existe un Dios, un creador que hizo los cielos, la tierra, el universo. Entonces, lógico que la puerta es muy estrecha y muy difícil entrar. Pero eso sí, la puerta ancha son muchos los que van. Dice, estrecha es la puerta, dice en el 14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que hallan esa puerta o ese camino angosto. Pocos. Qué tristeza que el Señor haya dicho esto, que muy pocos son los que hallan ese camino angosto, esa puerta estrecha para seguir.
para ganar la vida eterna. Nosotros queremos orar a nuestro Dios y pedirle a nuestro Dios misericordia por todos. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con alguna persona u orar, lo hacemos con todo nuestro corazón, deseando que esta persona se convierta a Dios y que sea una persona más para seguir por este camino angosto, por esta puerta, para que pueda entrar por la puerta estrecha. Ese es el deseo de nosotros, que haya mucha gente, hombres y mujeres, que sigan este camino, que amen a Dios, que sigan, porque es que no es solamente ganar la vida eterna, no es solamente hallar esa salvación, sino también vivir en la vida, vivir en el mundo, haciendo el bien, viviendo en armonía, en paz, en felicidad y haciendo el bien a los demás, que eso es algo que produce tanta felicidad y tanto bienestar en el ser humano, cuando se hace el bien, cuando se es benévolo, misericordioso, cuando no se le desea hacerle ningún mal a nadie. Todo esto produce placer porque es Dios el que está con nosotros. Y Dios nos ayuda a hacer todas estas cosas y nos da esa paz y esa felicidad. Hay personas que cuando reciben la profecía, cuando Dios les habla, dice, sentí paz, sentí mucha paz, sentí mucha felicidad. Es que eso es lo que Dios nos da, eso es lo que Dios da. Por eso, quiten la dureza del corazón, la rebeldía, la negligencia, el orgullo, la vanidad. Dejen de estar pensando qué dicen sus familias, qué dice la sociedad, qué dice la alta sociedad, qué dicen los estratos altos sociales. No, Dios es primero, su bienestar es primero, su felicidad es primera. Es primero que cualquier cosa en el mundo, la familia o las amistades o las posiciones. Eso no trae paz, no trae felicidad. Dios es el único que lo trae. Bendito el Señor. Y acá en el verso 15 dice, guardaos o cuídense mucho de los falsos profetas. ¿A quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había gozado de muchos profetas. Dios puso muchos profetas en el pueblo de Israel, muchos. Y aquellos profetas fueron perseguidos y les daban muerte cuando ellos profetizaban y reprendían a los reyes o a los gobernantes o a los principales. Los reprendían, les amonestaban que se apartaran del pecado, que hicieran la voluntad de Dios. Entonces ellos lo que hacían era buscar a estos profetas para quitarles la vida. Entonces, viendo esa situación de la persecución de los profetas, había algunos que por salvar su vida se volvieron profetas falsos, por salvar su vida. Entonces aquellos profetas dijeron, no, yo voy a salvar mi vida y yo me voy a volver un mentiroso. Y entonces cuando el rey me llame o cuando los principales gobernantes me llamen a ver si hay palabra de Dios, yo les profetizo todo lo que ellos quieren que les diga. Ellos quieren que yo les diga cosas bonitas, pues cosas bonitas les diré. Entonces ellos eran felices y por estar pensando primero en complacer al humano, complacer las cosas materiales de la vida antes que a Dios, entonces Dios los apartaba, los dejaba solos, se iba el Espíritu de Dios de ellos, de esos profetas, el Espíritu de Dios se apartaba y entonces se convertían en falsos profetas y comenzaban a profetizar mentiras, engaños para engañar al pueblo, para engañar a los gobernantes, al rey, para engañarlos a todos. Entonces por eso, cuando se levantaba un profeta verdadero de Dios, a él no le creían o lo buscaban para quitarle la vida. Así era que sucedía. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo al pueblo de Israel, porque Él les está predicando es a los judíos, a los israelitas les está predicando. Les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, aparentando que tenían de Dios y no tenían de Dios, y estaban como torciendo los caminos de la gente. Hacían el mal y les decían, sí, siga haciendo eso porque así está bien, eso está correcto lo que haces.
Así como estás viviendo, así como piensas, hazlo, está muy bien. Entonces no habían profetas verdaderos. El profeta verdadero, cuando se levantó Juan el Bautista, entonces a él no le creyeron, sino que le dieron muerte. Pero sí había otros falsos por ahí que a ellos sí les creían. Y el Señor aquí les está diciendo, guardaos, cuídense de ellos, de esos falsos profetas. Dice el Señor, para que ustedes se den cuenta que son falsos es por sus frutos, por los frutos, dice. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estaba hablándoles el Señor a estos profetas en la ley de Moisés, por estos profetas del pueblo judío. El Señor estaba enseñando la ley de Moisés. No se nos olvide. Esto no tenía nada que ver para después del Evangelio de Jesucristo. Esto es una enseñanza para el pueblo en ese tiempo, que el Señor les ayudó a abrir los ojos a todos y les estaba aclarando la doctrina. Y les dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, les dice el Señor. Ustedes mirarán el ejemplo y el testimonio de esos profetas. Si ustedes ven que esos profetas están dando mal testimonio, que están viviendo en pecado, no les crean. No les crean porque no tienen lo de Dios. Es un árbol que da mal fruto. Así que ustedes de esta manera pueden distinguir al profeta bueno o al profeta falso. Eso el Señor les estaba enseñando a ellos. Porque después vamos a hablar de los profetas que el Señor puso en su iglesia, en la congregación. Eso lo hablaremos después. Después, cuando ya salgamos aquí de los evangelios, que es cuando el Señor está enseñando la ley y cumpliéndola. Entonces ya después hablaremos de los profetas de hoy, de los que han venido de hace 2000 años para acá después de Cristo Jesús. Después hablaremos. Aquí estamos hablando de los del pueblo de Israel, de la época de la ley de Moisés. El 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Era la forma de que ellos podían distinguir al que era de Dios y al que no, por su ejemplo, su testimonio. Seguimos con el verso 21. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí estaba hablando de un futuro. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en ese reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace ¿qué? Hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Cumplir los mandamientos del Señor. Todos los mandamientos. Y en todos los mandamientos están allí todo aquello que se llama pecado. Todo lo que se llaman los pecados, todo lo malo está en los mandamientos del Señor. Y el Señor decía, el que cumple mis mandamientos, ese será el que va a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos, el que estará en el reino de los cielos, el que cumpla los mandamientos de nuestro Dios. No cometer el pecado, porque eso es una regla, un precepto que está ahí entre los mandamientos del Señor. Y en el verso 22 dice el Señor, muchos me dirán en aquel día ¿cuándo? Allí en el juicio final. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, ahí encontramos todo lo que va a suceder al final de todo, en el final del mundo y el final de todo. Estamos allí aprendiendo y leyendo mucho sobre el asunto. Y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, es decir, el día del juicio, cuando Dios entra a juzgar a vivos, a muertos, a todos los juzgará y a cada uno los mandará a un sitio específico según su vida. Y dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, recuerda que yo era profeta. Señor, yo era profeta.
Pero resulta que esto de los profetas, el Señor dio profetas en el Antiguo Testamento al pueblo, pero en el Evangelio también el Señor dio profetas. Eso lo encontramos más adelante, allá por ejemplo en Efesios 4:11, que dice que el Señor Jesucristo en la iglesia puso profetas y evangelistas y maestros. Puso el Señor en la iglesia. Entonces también, como Él puso profetas, pues lo mismo va a suceder. Que pueden haber profetas falsos también, porque es gente hipócrita que no se arrepiente delante de Dios y que son ambiciosos, codiciosos o avaros, que les gustan las cosas materiales de la vida. Entonces es lógico, el Espíritu Santo no va a estar ahí con ellos, respaldando, entonces los deja solos y se vuelven falsos. Entonces también habrá mucha gente lo mismo. Hubo gente en la antigüedad que fueron falsos porque se dejaron comprar de las cosas materiales de la vida. Y también dentro del Evangelio del Señor lo mismo, habrá muchas personas que después de estar profetizando se vuelven atrás, se vuelven al mundo y no siguen en el camino del Señor. Duran profetizando por un tiempo, imponiendo manos, y se vuelven al mundo y se vuelven otra vez a vivir su vida de mundo y se olvidan de Dios. Y para ellos y para los profetas de la antigüedad viene este verso 22. Muchos me dirán en aquel día, en día del juicio: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre también hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lean el verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste que estos versos el Señor le va a sacar en cara a esos profetas del Antiguo Testamento, de la época de la ley de Moisés, y también a la época del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque así como Dios hizo profetas en la antigüedad, en su Evangelio también tiene profetas. Entonces también hay gente rebelde y necia, gente que no quiere seguir el camino del Señor, sino que se rebelan contra Dios. Bien, nosotros nos queda es que orar por estas personas, orar por esta gente, pero va a existir, porque si el Señor lo dice aquí, es porque van a existir, pero pobrecitos. Y nosotros estaremos clamando misericordia a nuestro Dios por todas estas personas que han llegado. Por ejemplo, nosotros oramos por la gente que llega a la iglesia y le pedimos al Señor que los tenga en su camino, que los sostenga en su mano poderosa, que la gente siga adelante el camino hasta el día de su muerte, que la gente no se retire, que no se salgan, porque Dios bendice, pero que ellos sigan hasta el final de su vida. Eso es lo que nosotros hacemos y oramos siempre. Oramos por la gente y le pedimos a Dios. Y cuando imponemos manos, le pedimos a Dios bendición por cada persona, porque deseamos que todos vayan por ese camino angosto, que entren por esa puerta estrecha, que ganen la vida eterna. Eso es nuestra lucha. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Gracias a nuestro Dios, que yo confío que el Señor nos ayudará. Si le amamos con sinceridad, Él nos va a ayudar a lograrlo. Bien, aquí en el verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué eran las palabras del Señor? Todo lo que Él estaba enseñando. Les dice: yo le voy a comparar a esta persona que me oye y hace todo lo que yo le enseño. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó la casa, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Entonces dice que ese hombre prudente supo construir su casa, de tal manera que pasaron todos los huracanes y no cayó la casa porque estaba fundada en una roca. Pero aquí está hablando es de la fe y de la confianza en Dios, de tener nuestro corazón adherido a nuestro Dios. Dice, pero cualquiera, en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, todo lo que hemos escuchado de las enseñanzas que el Señor ha dado acá,
Dice, cualquiera que me oye y no hace, dice, le voy a comparar a un hombre insensato. Él edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue ¿qué? Grande su ruina. Esa es la vida espiritual de el hombre o la mujer que oye la palabra de Dios y cumple los mandamientos del Señor. Y también el ejemplo de un hombre y una mujer que oyen la palabra de nuestro Dios y no le ponen importancia y se olvidan de Dios y comienzan y siguen viviendo en su mismo pecado. Entonces su vida espiritual es destruida en cualquier momento de la vida. Pero nosotros queremos ser aquellos que construimos la casa sobre la roca. Y es la roca que es nuestro Señor. Y queremos nosotros estar fundados, nuestro fundamento, que sea esa roca de la eternidad, nuestro Señor. Que Él nos ayude, que Dios nos ayude a vivir esta vida que llevamos en este mundo, que Dios nos ayude a vivir hasta el último día de nuestra vida, nos ayude a vivir con Él, caminando de su mano, siguiendo sus pasos, trabajando, ganando almas, evangelizando, dando buen ejemplo, dando buen testimonio, aprendiendo la doctrina. Ese es el trabajo que el Señor nos ha puesto a nosotros. Queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos agradar a nuestro Dios. Dice aquí en el verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los que enseñaban la ley los sábados. Eran los escribanos los que escribían todo lo concerniente a Dios y se suponía que enseñaban la ley y se suponía que ellos eran los primeros que tenían que cumplir. Y sin embargo, el pueblo vio que eso no era así. Y cuando escucharon al Señor Jesucristo enseñar, se admiraron y dijeron que el Señor sí tenía autoridad para enseñar. Y que admirados porque les estaba enseñando una doctrina pura, perfecta, les estaba enseñando la ley de Moisés. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito. ¿Y cómo sería ese sentir de aquella gente cuando abrieron los ojos, cuando el Señor les comenzó a hablar aquí explícitamente sobre la ley de Moisés, que ellos estaban en un gran error, equivocados con la interpretación de la palabra del Señor? Nosotros hoy nos deleitamos también con las palabras de nuestro Dios, con sus promesas y el Espíritu Santo que está también ayudándonos a nosotros en este camino. Gracias le damos a nuestro Dios porque hoy no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos enseña, nos guía, nos orienta, nos consuela. Amemos a nuestro Dios con todo el corazón. Vamos a estar orando al Señor. Vamos a estar dándole gracias al Señor y también pidiéndole al Señor por las necesidades, pues peticiones, anhelos del corazón y también por sanidad, por milagros, que el Señor se manifieste. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tus promesas, por tu palabra santa. Señor, estamos delante de tu presencia, mi Señor, para pedirte que extiendas tu mano poderosa sanadora, que hagas sanidades y milagros y señales sobre todas las personas que necesitan que tu mano poderosa sea el médico divino allí sanando a muchos enfermos, Señor, sanando de diversas enfermedades, Señor, como siempre lo has hecho. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te pedimos, mi Señor, que escuches nuestra oración. Mira, Señor, nuestras peticiones. Mira nuestras necesidades. Mira, Señor, los anhelos del corazón. Mira, Señor, las aflicciones, las tristezas, las tribulaciones, las enfermedades.
Todo aquello, Señor, produce tristeza en nuestro ser. Te pido, mi Señor, que tú mires a cada hombre, cada mujer, cada persona, cada ser que te está clamando, que te está pidiendo a ti, Señor, en estos momentos. Míralo, Señor, extiende tu mano, sana, liberta, limpia, bendice, Señor. Liberta, Señor, y quita maldiciones, quita brujerías, hechizos. Reprende, Señor, espíritus inmundos de muchos cuerpos y liberta, Señor, a los cautivos. Limpia a cada uno, Señor. Limpia nuestros corazones y ayúdanos a seguir adelante. Danos, Señor, fuerzas para seguir. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Bendice a todos aquellos que escuchan la enseñanza. Señor, aquellas personas por primera vez, bendícelos, sánales, libértales, dales paz, felicidad. Personas recientes, afírmales que sus corazones sean firmes y sigan adelante hasta el final de sus días. Padre Santo, bendice a cada uno. Gracias, mi Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por escucharnos. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Gloria al Señor. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. De cautividad, Dios nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Hay risas y danzas y alabanzas porque Él nos hizo volver. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Que mi Señor los bendiga a todos grandemente. Reciban lluvia de bendiciones. Sigan adelante. Lean la Biblia y por favor congréguense en la iglesia más cercana. Busquen la iglesia cercana y congréguense para que reciban las promesas de Dios, las bendiciones del Señor, para que reciban profecía. Que el Señor les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Y para los niños del besito, Dios les bendiga. Dios les bendiga acá también.